Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la cabina Radio Tequis, en el municipio de Tequisquiapan, con su servidor, locutor de la misma compañía ya mencionada, Gerson Torres. Hola niña, qué gusto que estén aquí en la estación. Gracias. Bueno, nosotros queríamos que nos comentaras un poquito acerca de lo que es la radio, a partir de sus inicios, ¿qué nos podrías decir de él? Claro que sí, bueno, de entrada tengo que decir que me siento invadido porque en mi programa suelo ser yo el que hace las preguntas y ahora me están bombardeando a mí, pero qué bueno que sean dos niñas tan trabajadoras, bueno, tres niñas tan trabajadoras que estén aquí. Liz, estás en mi silla, entonces pues literalmente me siento atacado, pero bueno, de entrada no podríamos empezar a hablar de la radio sin saber qué fue la comunicación. La comunicación es esencial en la vida, es decir, ahorita estamos haciendo comunicación. Incluso había un momento en el que no había lenguajes. Fue tal la necesidad de comunicarnos que se creó un lenguaje, que se creó una lengua, que se creó un idioma. Y así podemos irnos, por ejemplo, yéndonos al otro extremo, en las cavernas. No nos podíamos comunicar. Había sonidos. Y a lo mejor eran más especiales de lo que nosotros hoy consideramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no solo eran aullar y gritar y rugir, no. Cada sonido tenía su propio significado, sin embargo no era tan claro. Entonces empezaron a pasar algunas cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ya mis sonidos no eran suficientes para comunicar lo que quería pensar? Empezó a haber estos pinturas rupestres. Tuvieron que haber una representación plástica para que así pudiéramos comunicarnos. O sea, era tal la necesidad de informar. Y ahorita mucha gente lo considera eso como un arte. No era un arte, era comunicación. Por más que un servidor, yo considero que el transmitir un mensaje es casi un arte. Pero en ese momento ellos no querían expresar lo que sentí, no querían plasmar lo que mi idea representa. No, te quiero enseñar cómo cacé un oso. Era todo, no era un arte, era comunicación. Y así podemos ir. Por ejemplo, en el año 59 antes de Cristo, en la antigua Roma, es donde se tiene el antecedente más remoto de medios de comunicación. Les cuento, en la antigua Roma se dio algo que se llamaba acta diurna. En romano, acta es hecho, diurna es día, hecho del día. Era una especie de tabla donde se grababa el hecho del día. Se colocaba en alguna avenida principal y todo el que pasara veía el hecho del día. Era algo más como sociales, lo que hoy conocemos como sociales. Sin embargo, ni siquiera era lo que hoy conocemos a lo mejor como periódico. Claro que no. También había, por ejemplo, brevemente comento, en la antigua Roma estaban clasificadas las clases sociales. Los más importantes eran los ciudadanos romanos. Luego había romanos, peregrinos y así hasta esclavos. Antes los esclavos eran malísimos. Era como tener una mesa, era un objeto, no tenían. Es decir, tú ahorita te enojas y tienes un lapicero a la mano y paz, lo rompes, ¿no? A lo mejor, en desenfrenado. Así pasaba. Me hacías enojar, esclavo, y si te tenía cerca te mataba y no pasaba nada. Pero se crearon algo que se llama la ley de las 12 tablas o la ley de las 12 tabulas. Estas eran derechos que supuestamente tenían los romanos. Uno de esos derechos, por ejemplo, decía, si contraes una deuda con un ciudadano romano, la pagarás con ciertos días equiparables a la deuda, afuera de la casa del ciudadano romano, encadenado a un árbol con una cadena de entre 7 y 12 kilos. Esos eran sus derechos de los esclavos. Y en unas pues paletas de yeso inscribieron las 12 tablas, las 12 leyes, los 12 derechos de los esclavos. Entonces ya teníamos que comunicar algo. Luego nos vamos al 123, 127 después de Cristo, y en China también hubo algo similar a lo que les comento. Pero podemos seguir avanzando. Había también en alguna parte que se dejaban boletines en las esquinas de las calles y en una ráfaga de viento se distribuían por toda la ciudad. Entonces tú terminabas leyendo esto. Pero no era ni siquiera eso, era equiparable con lo que hoy tenemos en concepción de medio masivo de comunicación. Por ejemplo, igualmente nos podríamos ir a
el año 1645, que es el antecedente más remoto de lo que hoy se conoce como periódico. La palabra periódico viene del periodo, porque se puede publicar un día, que es diario, semanario, mensuario, anuario, o incluso cuatrimestral o semestral. Entonces, ya eso fue en 1645, ojo qué fecha les estoy dando. Es hace muchísimo tiempo ya un periódico, eso fue en Suecia. De hecho, irónicamente, ese periódico hoy sigue vigente, pero ya es un periódico online. Entonces, tendríamos que remontarnos mucho más atrás. En el año 1870 más o menos, se crea algo como una especie de máquina de escribir. Ya, pero con la gran ventaja que ya no necesitabas poner la R para que saliera la R. Ahí va la S para que saliera la S. Tenías filas completas de letras, renglones completos, y era una especie de placa de plomo. Entonces bajabas la placa y quedaba inscrito todo el renglón. Es algo así como la primera impresora. O sea, fue una maravilla. Imagínate de estar transcribiendo letra por letra, letra por letra, a poder renglones completos. Incrementó el 70% de la producción de periódicos en ese entonces. O sea, fue un boom total. Algo muy similar, y aunque pareciera distante, porque a veces se piensa que la prensa escrita y la radio están muy separados. Obviamente no. En el caso de la radio, nos podríamos ir más o menos a 1894, si no me equivoco, que Nikola Tesla, estadounidense él, crea la primer onda de frecuencia magnética a través del aire. Igual, encontrar a la radio no creamos que hay una fecha exacta. Hay muchos antecedentes o resquicios de que podría ser ahí en Inglaterra, Alemania, en Japón, en Estados Unidos mismo, no sé si ya dije Alemania. ¿Qué tienen en común estos países? Conflictos bélicos. Están constantemente inmiscuidos en guerra. Entonces, ¿por qué no creer que la radio, y es lo más probable, la radio se creó para la guerra? Y es lógico, tenemos que comunicarnos rápido para atacar al enemigo. ¿Cómo? Con la radio. A lo mejor el primer antecedente real, nos tendríamos que ir a Rusia con Alexander Popov, que en San Petersburgo, Rusia, lugar donde juega el Zenit de San Petersburgo, donde juega Hulk, el brasileño, ahí es como que el principal argumento antiguo que se le podría dar. Pero insisto, nos tenemos que ir casi a principios del siglo 1900, en 1894, cuando se hacen las primeras transmisiones de onda magnética. Vamos a echar a andar un poquito la imaginación, y nosotros, para saber las noticias, teníamos que agarrar un periódico y leerlo. Solo así podíamos saber. Entonces de repente vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber un aparatejo que te va a leer las noticias. Una locura, no se podía creer. Fue en 1901 que se hizo la primera transmisión. Hay un inventor, Maxwell, el inglés, que en realidad es el que hizo la primera transmisión, pero como se le patentó a Tesla, a él se le atribuye como el creador de la radio. Y en 1901 se da la primera transmisión al Atlántico. Entonces, nada más imaginemos, una locura. Hoy buscamos la cura del cáncer, alguna detección a temprana edad para el propio cáncer, el control del VIH. En su momento la radio fue nuestra cura del cáncer. Nadie se lo esperaba y apareció, de verdad. Era tremendo. Equiparable con la creación de la pólvora, de la tinta, del papel, del ferrocarril. A ese grado estamos hablando de que fue la creación de la radio. Hace más de un siglo. Nada comparable con lo que hoy vemos. Hoy tenemos tanta cantidad de acceso a la tecnología, que la radio, no puedo decir que está quedando obsoleta, pero sí le está empezando a caer tierra. Y va a haber un punto en el que a lo mejor, no sé si ya no se maneje. ¿Qué decir de la prensa escrita? Con la creación de la televisión, se fue para abajo la radio. Con la creación
de la televisión a color, que por cierto la patentó un mexicano, la radio bajó todavía más. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Porque teníamos que pensar, y a la gente no nos gusta pensar. Es decir, nosotros estamos escuchando la narrativa, la opinión en la radio, y llega alguien y nos dice, no, ¿para qué imaginas? Aquí está la imagen. Tenía cierta razón. Cuando el mago Septién, que por cierto también es queretano, Pedro Septién Orozco, hacía sus narraciones de béisbol, de verdad la gente se extasiaba con la transmisión de radio. ¿Por qué? Porque era tan clara, tan emocionante, que es más, él llegó a declarar, ¿sabes qué? El partido estaba parado y yo seguía narrando. O sea, él estaba divagando, él estaba inventando cosas y nosotros nos la creíamos y las representábamos nuevamente. O sea, nos las imaginábamos. Llega la televisión y dices, ¿para qué imaginas? Aquí está. Entonces, fue algo así como que el bajón de la radio. Pero en su momento, cuando dio el boom, no hubo otra cosa equiparable a la creación de la misma radio. Cuando llega aquí a México, viene como donación de un país europeo, no recuerdo si Alemania o Inglaterra. Así es como llega aquí a México. Todo de la XCW y demás situaciones, eso ya fue después. Pero para que arrancaran las transmisiones de radio, tuvo que venir de una donación extranjera. Esto obviamente hablando en México. Entonces, es impresionante creer que en qué grado está la radio en ese momento. Llega la televisión y ahora que llega el internet, tanto la televisión como la radio como la prensa están debajo del internet. ¿Por qué? Por esta situación. ¿Qué pasa si nosotros decimos, aquí tenemos un periódico, aquí tenemos nuestra transmisora de radio, aquí tenemos nuestra televisión? Pues, ¿qué crees? Hay un aparato que cabe en la mitad de tu mano que tiene las tres. Es decir, ¿qué celular ya no trae mínimo radio? O sea, el más austero que encontremos trae radio. Sin embargo, estamos captando las ondas de radio. A final de cuentas, es radio. Radio en celular es radio. Pero, ¿qué pasa con las nuevas aplicaciones? De hecho, aquí en la radio se manejan dos aplicaciones, TuneIn y Listen to My Radio. Pero principalmente, TuneIn es una aplicación muy global. Estamos en un 100% sapiente de lo que pasa en el otro lado del globo. Entonces, ¿qué pasa con esta aplicación? Casi todas las estaciones están dadas de alta ahí, del mundo. Todas las estaciones, casi todas las estaciones del mundo. AM, FM, Internet. AM, FM, Internet, estamos en TuneIn. Entonces, pues, ¿yo para qué me molesto en abrir un periódico si puedo entrar a excelsior.com y me aparece? Es más, ¿a qué hora salen los periódicos? Uno lo puede leer a las 7, 8 de la mañana. Pasa algo a mediodía y lo voy a saber hasta el otro día. Pasa algo a mediodía en internet y está. En la página de Excelsior y está. Se acordarán seguramente de este celular que estuvo súper de moda, que traía una antenita de tele, que hasta sus accesorios se vendían por separado, el conito de recepción y los cablecitos para que se viera más nítido. Pues, ¿para qué? ¿Para qué vas a andar pescando ahí señal? Que con el apagón ya ni se puede. ¿Para qué vas a andar pescando señal? Métete a CNN News en español, clic, se está transmitiendo. Y no es transmisión de televisión, es por internet. Lo mismo en la radio. Si tú andas con tus auriculares ahí pescando señal, eso es transmisión por radio. Pero ¿qué pasa si te metes a radioformula.com? Está llegándote en internet. Ahorita, principalmente en los países del primer mundo, aquí en México ni soñar. Japón, China, Alemania, todavía ni siquiera en Estados Unidos. Así que todavía no pueden llegar autos chocolate aquí a México. Está pasando que los carros ya no traen recepción satelital para radio. Traen un chip, una banda ancha con internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú vas y ya no prendes tu radio. Prendes el internet, traen una pantalla, YouTube, la canción que quieres. ¿Qué pasa? Ya vienen programados con la aplicación TuneIn. Clic en la aplicación TuneIn y a lo mejor, bueno, en el caso de Japón y China están aislados del mundo, se puede decir, en cuestiones tecnológicas.
Ellos tienen su propio Facebook, que no creó Zuckerberg, tienen su propio Google, tienen su propio Yahoo, tienen su propio todo. Pero TuneIn no. TuneIn es una aplicación para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si un japonés le da clic, teclea EXA? Va a poder, oír EXA. Igual aquí a lo mejor podemos poner alguna estación de Moldavia y va a sonar. Algo que con las ondas magnéticas es imposible. Yo no puedo escuchar aquí en México algo que está pasando en radio en Moldavia. Con la tecnología, con el internet, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a haber un punto en el que los carros, adiós AM, adiós FM, hola TuneIn, hola internet, y vente acá, no pasa nada. Entonces, estamos hablando de un boom para la tecnología. Estos coches, te digo, traen la banda ancha, traen el internet, le das clic, buscar, paz, la transmisión que tú quieras. Es más, yo ahorita en TuneIn, aquí, bueno, en el celular lo traigo, puedo escuchar cualquier cosa que está pasando en una emisora de Zacatecas, que está pasando en Monterrey, en una emisora de allá. La más chiquita que tú quieras. Es más, tú puedes estar en Ginebra, Suiza, y se me ocurre escuchar una estación de Johannesburgo, en un pueblito así todo rascuache, y la voy a poder escuchar, algo que con la onda de frecuencia no se puede. Y ojo, en Reino Unido, a más tardar entre 2017 y 2019 se va a dar un apagón radiofónico analógico. Algo como lo que pasó aquí en México con la televisión, pero allá con el radio. Entonces, ¿qué tanto va a tardar en llegar aquí a México? No mucho. Reino Unido, Dinamarca, Islandia, que son países primermundistas, están a punto de sufrirlo. Aquí no tarda. Entonces, ¿qué va a pasar con la radio? ¿Para qué escuchar radio si tecleando puedo buscar? ¿Para qué ver televisión si tecleando puedo ver exactamente lo mismo? Ahorita pasa con las películas. Oye, está pasando en TNT. Sí, pero la puedes ver en Netflix. Sí, pero la puedes ver incluso en YouTube. Entonces, estamos hablando de un boom para la tecnología. Ahorita hay un noticiero en YouTube. Se llama Chumel Torres, El Pulso de la República. Todo empieza con un tuit. Estaban las elecciones del 2012. Andrés Manuel López Obrador estaba con sus iniciativas de reforma. Y Chumel Torres tuitea: Andrés Manuel López Obrador no sabe por qué X reforma. Yo no sé por qué no deja de mamar la verga, así literal. Entonces, @AMLO. Entonces, todos a los que les llega ese tweet, retweet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se da cuenta, todos le pedían su opinión. Dime, por favor, ¿qué opinas de este tema? Crea un noticiero. Televisa, no. TV Azteca, no. TVC, no. Entonces, YouTube. ¿Qué ventaja tiene? Una muy simple. Si a mí se me hace tarde por el tráfico, ya me perdí mi noticiero favorito. Ahí no. Ahí llegues 3 horas tarde, lo vas a oír. Entonces estamos hablando de una facilidad impresionante. Chumel Torres, que es ingeniero en física por la Universidad Autónoma de Chihuahua, y además es una persona muy sabida del contexto político, lo dijo literalmente: estamos aquí, grabamos ni siquiera en vivo. Bueno, en YouTube ya se puede grabar en vivo, pero ellos no graban en vivo, graban con pantalla verde, si se equivocan volver a empezar. Cuando ya lo tienes, sí, quítale lo que no me gusta, suprimir, guardar, subir a YouTube, clic, está al alcance de todos para el momento en el que quieran ir. Entonces, ¿para qué queremos la radio? ¿Para qué queremos la televisión? ¿Para qué queremos la prensa escrita? Eso es lo que pasaría. Por ejemplo, incluso hay algunos románticos de la comunicación, entre ellos me incluyo yo, que dicen: es que radio por internet no es radio. Es que televisión por internet no es televisión. Yo creo que no lo es. Habrá otros que digan que sí, que radio es radio, y ya, por internet o por donde quiera. Pero esto, por ejemplo, de Chumel Torres, él lo dice textual en una entrevista que le hacen. Dice: hemos llegado aquí grabando nuestros videitos sin besarle el trasero a nadie, a ninguna televisora. Y tienen un éxito tremendo. Y además de todo dan una opinión muy crítica. Entonces, esa es la magnitud de la tecnología. La radio apareció gracias al avance tecnológico y a la economía. La televisión igualmente.
Entonces, pues ahí podemos hablar de cómo ha sido la historia de la radio desde 1840 y tantos hasta a lo mejor lo que va a pasar en el 2025. Existo obsoleto. Existo obsoleto. Y pues eso básicamente sería un poquito sobre la historia de la radio y de la comunicación. ¿Qué pasa? Bueno, pues muchas gracias por... ¿Recibirlas? Bueno, pues muchas gracias por la reseña más que nada que nos acabas de mencionar. Gracias por darnos el espacio y esto sería todo. Al contrario, el eslogan de la radio es la radio de todos y para todos, y no es solo cliché, sí está por algo, y al menos nosotros en nuestro programa sí lo aplicamos, y esta es la radio de ustedes para el momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.